Lucas 9:23 en adelante hasta el 27, leemos, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, da la opción, todo el que quiera. Aquí nos damos cuenta una vez más de que el Señor jamás manipula la voluntad. Aquí da una opción, dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Ponga mucha atención. El modelo perdido y olvidado es el título del mensaje, pero ¿por qué? Porque Jesús nos dejó un modelo de ministerio para la iglesia. Pero tristemente, a través del tiempo, se ha ido cambiando ese modelo. Lo hemos distorsionado tanto ese modelo, que hoy en día, mucho de lo que se le llama evangelio no lo es. Ponga mucha atención, por favor. No lo es, porque hoy se enfoca en cuánto puedo recibir de Dios, pero no en cuánto puedo dar por Él. Hoy se enfoca tanto, como hablábamos en los devocionales, en las necesidades de la novia, pero poco en las prioridades del novio. Cuando vamos a la iglesia, hoy se les prometen todo tipo de bendiciones a la gente, pero no se les dice realmente el compromiso o lo que conlleva en realidad seguir a Cristo, como acabamos de leer. Ahora, quiero preguntarle algo. ¿Cuánto vale Jesús para usted? Voltee con el que tiene a un lado y dígale, ¿cuánto vale Jesús para ti? Así dígale, voltee y dígale, ¿cuánto vale Jesús para ti? ¿Cuánto vale Jesús para ti? Es muy fácil que los que nos llamamos cristianos olvidemos lo que Jesús dijo, que todo aquel que quisiera seguirlo en cuanto a cómo vivirían y cuál sería su nuevo estilo de vida, Él les dijo que por Él dejarían la seguridad, el dinero, las conveniencias y hasta la familia, que abandonarían todo por el evangelio. Pero yo le pregunto, ¿conocen realmente a alguien que se diga cristiano, así como acabamos de ver? Alguien que esté consciente que por seguir a Jesús va a perder su seguridad, va a perder su dinero, sus pertenencias, sus conveniencias y hasta la familia misma. ¿Conocen a alguien así? O para suavizarlo un poco mejor, para que me vaya entendiendo, ¿se predica ese tipo de mensaje hoy en día en la iglesia? Al contrario, se manipula todo, y se manipula tanto el evangelio para que pueda encajar en nuestra cultura. Y cuidado con ofender a la gente, cuidado, porque hoy lo que buscan es de que los miembros estén tranquilos, haciendo todo tipo de eventos, haciendo como ahora, ¿sí? Que están las escuelas las escuelas de verano. Nosotros también hemos hecho escuelas de verano, ¿sí? Pero muchas veces perdemos el enfoque de lo que debe de ser ese tipo de eventos, porque se busca más el entretenimiento, la complacencia, el que la gente esté entretenida, el que vea que los cristianos no son aburridos y que tienen algo para darles, que el verdadero compromiso. Cuidado con ofender a la gente. O sea, estamos tan enfocados en suplir todas las necesidades de la pobrecita novia que es la iglesia, que cuidado con decirle a la novia que se arrepienta porque es una pecadora, porque si no se va a ir al infierno. Cuidado, Hoy se ha cambiado lo que Jesús dijo, el negarnos a nosotros mismos por complacernos a nosotros mismos. La palabra de hoy está fuerte, Hoy se ha cambiado lo que Jesús dijo, el negarnos a nosotros mismos
por complacernos. A ver, termine la frase. Hoy se ha cambiado el negarnos a nosotros que por complacernos a nosotros. El mensaje central del cristianismo, escuche muy bien la pregunta, muy bien la pregunta. El mensaje central del cristianismo, no del evangelio, del cristianismo, son dos cosas diferentes. El mensaje central del cristianismo, no del evangelio, ¿cuál es? ¿Se han dado cuenta cuál es? Y lo acabamos de leer. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo, no del evangelio? El mensaje central del evangelio es Jesús. Pero el mensaje central del cristianismo, ¿cuál es? Renunciar a nosotros mismos. ¿Cuál es? Renunciar a nosotros mismos. Y si analizamos, leemos, estudiamos con cuidado el modelo del ministerio de Jesús en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos damos cuenta que Jesús, su enfoque siempre fue en unos pocos hombres, en pocos que le seguían. A Jesús, él fue un predicador que cuando dejó esta tierra, dice Hechos 1:15, que solamente le quedaron como 120, que estuvieron dispuestos a seguirlo. Solo tenía como 120 seguidores. Pero ¿cómo es posible que haya terminado con esos seguidores, con ese número de seguidores, de discípulos, si él, por sus 3 años, a través de sus 3 años de ministerio, hizo tantos milagros como multiplicar panes y peces, echar fuera demonios, caminar sobre el mar, resucitar muertos, sanar leprosos, a ciegos, darle la vista, los sordos eran curados? Pero ¿qué pasó con todas esas multitudes a las cuales recibieron beneficios de él? ¿Por qué al final de su vida no lo siguieron? Porque era difícil dejar todas las cosas. ¿Por qué la gente no permaneció con él? ¿Por qué no permanecieron? Porque hoy en día, escuche muy bien, hoy en día, con las estadísticas y el valor que se le da a los miembros, hoy en día, Jesús hubiera sido, hoy en día, un pastor fracasado que tenía una iglesia pequeña, a pesar de que se demostraba el poder de Dios. Jesús terminó con una mini iglesia. ¿Con una qué? De 120. Y no con una de miles como las que existen hoy. Hoy hay iglesias de miles en el mundo, aquí en México, o de cientos. Pero el número es señal de aprobación de que Dios está ahí en esa iglesia. No, no nos confundamos. ¿Tiene importancia, escucha esta pregunta, ¿tiene importancia el tamaño de la iglesia para Jesús? ¿O el nivel de compromiso de sus miembros? ¿Qué le importa más a Jesús? ¿El tamaño de la iglesia o el nivel de compromiso de sus miembros? Todo lo entendemos, pero pocos tratamos de seguir ese modelo. Ponga mucha atención. Cualquiera podía escuchar a Jesús cuando leemos los evangelios, tanto que dice la palabra que las multitudes lo seguían. Las multitudes. Pero una cosa es que lo siguieran por ser verdaderos seguidores, discípulos. Otra cosa era que lo siguieran solamente para recibir beneficios. Dos cosas distintas. Y aquí viene la pregunta, aquí vamos a entrar en terreno peligroso. ¿Cuál creen ustedes que era la estrategia o el modelo de Jesús? ¿Cuál era la estrategia o el modelo de Jesús para separar la paja del trigo? No la cizaña, porque la cizaña va a ser en el fin de los tiempos. La paja del trigo. Cuando él les hablaba, ¿cuál era la estrategia que él usaba para separar la paja del trigo? Para reconocer a quienes querían seguirlo, para convertirse en verdaderos discípulos y para saber reconocer a aquellos que lo buscaban solamente por los beneficios de recibir algo.
¿Cuál era su estrategia o el modelo que Jesús usaba? Vamos a San Juan 6, del 1 al 2. San Juan 6, del 1 al 2. Cuando esté ahí me dice amén, ¿eh? San Juan 6, del 1 al 2 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía, ¿qué dice? Gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. O sea, le seguían porque veían que sanaba a los enfermos. La versión Dios habla hoy dice que las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos, por eso lo seguían. Y luego leemos en Juan 6:5 que dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él, ¿qué había venido? Gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio? Una gran multitud. Y si seguimos leyendo, dice que Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Como Mateo 14:21 lo especifica, que eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, si fueron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, ¿cuántas personas cree usted que alimentó con 5 panes y 2 peces? Supongamos que sean 2 niños por familia. Si fueron 5,000, pues le agregamos otros 15,000. ¿Se da cuenta qué tipo de milagro hizo Jesús? Pero después Jesús y sus discípulos se van de ahí. ¿Y qué hizo la gente? La gente, cuando se dieron cuenta de que ya no estaban, lo siguieron, porque querían más bendiciones. Mire lo que dice en el verso 24 y 25. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ahí agárrese, da un giro radical. Empieza lo bueno. Ahí Jesús empieza a separar los creyentes y los discípulos, la paja del trigo. Jesús empieza a separar a los verdaderos buscadores de Él o de los beneficios de Él. ¿Cómo les contestó Jesús? Mire, en el verso 26 al 30. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, fíjese nada más hasta dónde llegaban, ¿eh? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Que no acababan de ver que había multiplicado los peces y los panes. ¿Qué obra haces? O sea, ¿no les bastó con los milagros que habían visto? ¿Qué sucedió? Y de ahí en adelante, Jesús aumenta el tono fuerte, y en el verso 53, vaya hasta el verso 53, porque a partir de ahí hasta el verso 53 les empieza a hablar fuerte, cada vez más fuerte, y en el verso 53 le pone la cereza al pastel, y les dice, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Pero qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Ese modelo de predicación no se usaría hoy en ninguna campaña para el crecimiento de una iglesia. Si lo que se busca son miembros, jamás se predicaría de esa manera. ¿Qué pasó con aquellas multitudes que lo seguían por beneficios?
¿qué dice la palabra que hicieron? Se fueron. Y al final, ¿quiénes quedaron? Porque ya no les gustó la manera en que les empezó a hablar. Les gustaba recibir los beneficios, pero ya cuando empezó a aumentar el tono de compromiso que significaba el seguirle a él, se apartaron, se fueron. ¿Y quiénes quedaron? Vaya al verso 66 y 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿se quieren ir ustedes también? Desde entonces, en el 66, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. La versión Dios habla hoy dice que muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron. ¿Pero por qué lo dejaron? Porque al parecer a Jesús no le interesaban las multitudes, sino los verdaderos discípulos, contrario a lo de hoy. Hoy en día lo que interesa son los miembros. ¿Cuántos miembros tiene una iglesia para ser reconocida, que tiene cierto prestigio? Y escuchen muy bien esto. Las invitaciones de Jesús a los posibles discípulos o seguidores verdaderos de él era más costoso o más costosa de lo que las multitudes estaban dispuestas a aceptar. Y eso le preocupó a Jesús. ¿Le preocupó que se hayan ido porque les habló fuerte y se ofendieron? No, en su lugar él se concentró en los pocos que quedaron. Los preparó durante sus 3 años y medio de ministerio. O sea, ¿qué entendemos con esto? Que es tiempo que le digamos a la gente que siga a Cristo, no las bendiciones. Lo demás viene por añadidura. Y grábense esto, como dijimos hace un rato, espero que se lo hayan grabado y si no, grábeselo. El mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? Renunciar a nosotros mismos. A ver, dígalo fuerte. ¿Cuál es el mensaje central del cristianismo? Renunciar a nosotros mismos. Ahora le pregunto, ¿qué modelo de mensaje usaba Jesús para identificar a los que de verdad lo querían seguir? Acabamos de ver cómo él separaba la paja del trigo, ¿sí? ¿Han visto cómo le quitan la paja al trigo? Bueno, mi suegra sabe mucho de eso, el hermano Guille, varios de los que han trabajado su vida en el campo y saben cómo es. Vuela paja por todas partes, ¿sí? Sí, puros palos, ¿sí? Fuerte. Jesús, acabamos de ver él cómo separó la paja del trigo, pero aquí usa un modelo de predicación para identificar a los que de verdad lo querían seguir. O sea, digámosle así, es otro filtro de Jesús para identificar a los que de verdad lo querían seguir. Era muy diferente a lo que se predica hoy. Hoy las multitudes van a donde se les prometen beneficios, como leímos en el capítulo 6 de Juan. Pero muy pocos buscan el compromiso con Jesús, como lo dice la Biblia. Al final de Lucas 9, escuche muy bien, encontramos una historia en Lucas 9, vayan mientras ahí, que habla de 3 hombres que se acercaron a Jesús y que querían seguir a Jesús. Pero contrario a lo que muchos pastores harían hoy en día de recibirlos con los brazos abiertos, Jesús parece que usó un modelo de mensaje como para desanimarlos, en lugar de animarlos. No les dijo Jesús, como frecuentemente se escucha hoy en las iglesias, ¿cuántos vinieron por una bendición? Levanten la mano. ¿Cuántos vinieron a ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? No, Jesús no usó jamás ese modelo. Jamás. Él hacía milagros, señales y maravillas en consecuencia de que lo seguían, aún con las multitudes. Lo seguían y recibían beneficios, pero no tenían compromiso. Entonces Jesús tomaba
otro tipo de mensaje para separar a los que de verdad querían seguirlo o los que solamente se disfrazaban de cristianos. Ay, que si estamos conociendo eso allá en el Cerezo, ¿eh? Mire, vayan a Lucas 9, 57 al 58. Mire lo que dice, Lucas 9, 57 al 58. Yendo uno de ellos, aquí viene el primero, le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, tenía disposición. En el 58 dice, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. O sea, si buscas riqueza o beneficios, te estás equivocando, ¿eh? Llegaste a la iglesia equivocada. ¿Mm? Pero ¿cómo puedo decir eso, Jesús? Si hoy se predica que sueñes y que ganarás el mundo, que tendrás éxito y prosperidad. Y Jesús, parafraseando lo que le dijo, miren, no esperen ni siquiera tener una casa, bueno, ni siquiera una almohada. ¿Qué quiere decir eso? Muy lento, se lo digo. Que los verdaderos seguidores de Jesús no tienen garantía de que sus necesidades, aún las más básicas de refugio, estén cubiertas. ¿Qué modelo tan diferente de enseñanza con las que hoy escuchamos en la iglesia? ¿Mm? ¿En realidad entendemos lo que significa seguir a Cristo? Le pregunto, ¿en realidad hemos entendido lo que significa seguir a Cristo? Ahora, el segundo hombre le dijo a Jesús que su padre acababa de morir. Le seguimos leyendo. Y dijo a otro, aquí Jesús le hace la invitación, sígueme. ¿Mm? Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí fíjese la cosa, el primero, él vino y se ofreció. Pero a este segundo, Jesús le hace la invitación. Ponga mucha atención en esos detalles. El primero vino y se ofreció. Y Jesús le dio los requisitos en pocas palabras. Y al segundo, Jesús le hace la invitación. ¿Mm? El hombre quería regresar a enterrar a su padre y luego seguir a Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús ahí en el verso 60? Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia. ¿Anuncia qué? El reino de Dios. O sea, Jesús le estaba dando las prioridades. ¿Cuáles eran? Un tercer hombre se acerca a Jesús, también le dice que deseaba seguirlo, pero antes de hacerlo quería despedirse de su familia. Sigamos leyendo ahí. Entonces también dijo otro, te seguiré, otro que se ofreció. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero, poniendo sus condiciones, de los que están en mi casa. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno es apto para el reino de Dios. Quería seguirlo, pero antes de hacerlo él quería despedirse de su familia. O sea, para decirlo claro, con estos tres ejemplos que acabamos de leer, una relación con Jesús requiere una entrega total. ¿Qué requiere? Una entrega total. Según estos tres ejemplos, sería como quedarse sin casa, dejar que alguien más entierre a tu padre y ni siquiera despedirte de la familia. Ahora escuchen atentamente. Solo imaginen, lo voy a decir muy lento, solo imaginen y piensen si hoy en verdad se cambiara el modelo de cómo se ha estado predicando y volviéramos al modelo y se predicara así como Jesús predicara, ¿qué sucedería?
que estuvieran solas las iglesias. ¿Estarían esas iglesias de cientos o de miles? Yo le pregunto, ¿en realidad existirían? Si vemos que Jesús, siendo el Hijo de Dios, haciendo milagros, como ya lo vimos, al final de su ministerio solo le quedaron como 120. Pues, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero eso nos va a llevar entonces a que cambiemos el modelo, que perdamos el modelo y que olvidemos el modelo que Él nos dejó de predicar. No, no, debemos de volver al modelo. Aquí en estos 3 ejemplos nos da una advertencia sobre lo que implica, lo que significa seguir a Jesús. Si es que verdaderamente queremos ser sus discípulos o uno más de la multitud. Escuchen la pregunta. ¿Jesús le decía esto solo a algunos o a todos? O sea, Jesús era selectivo para predicar mensajes duros aquí, y solamente a esto les hablaba fuerte. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Jesús? ¿Jesús le decía esto solo a algunos o a todos? Bueno, veamos otro ejemplo. En otra ocasión, vayan a Lucas 14, 25 al 26. Mire lo que dice. Lucas 14, 25 al 26. Lucas 14, 25 al 26. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, ¿iba poca gente? Pero mire lo que les dice, si alguno viene a mí, imagínese hablándole así a las multitudes, y no aborrece a su padre y a madre, mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ay, ay, ay. Grandes multitudes. Imagine hoy escuchando en una campaña de las que se hacen muchas. Yo por eso ya no voy a las campañas ni les digo que vayan. Porque ahí van las multitudes solamente a escuchar lo que quieren oír, a escuchar promesas, pero no hay compromiso. Si de verdad la gente aceptara el compromiso que conlleva seguir a Jesús, con todas las campañas que se hacen en el mundo ya estuviera evangelizado. Pero es un engaño del diablo, prometiendo solamente falsas esperanzas. Grandes multitudes, le vuelvo a repetir, imagínese hoy escuchando este tipo de mensaje en una campaña evangelística o en una iglesia con cientos de miembros o de miles de miembros. A la mayoría de la gente, como acaba de decir Carlos, lo perderían, se irían o no volverían después de ese mensaje, porque dirían, aquí no tienen amor. Pero eso le pregunto, ¿eso le preocupó a Jesús? ¿Le preocupó? ¿Qué les dice enseguida? Sigamos leyendo el verso 27. Y el que no lleva su cruz, antes al contrario, le subió el grado. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser, ¿qué dice? Mi discípulo. O sea, no le preocupó eso, que se ofendieran. Al contrario, le subió el nivel de compromiso. Aquí ya se está poniendo seria la cosa. La cruz en ese tiempo era conocida como un instrumento de tortura de muerte. Todo el mundo sabía lo que significaba la cruz en ese tiempo. Si les hablaban de cruz, ellos sabían que significaba muerte, tortura. O sea, lo que les está diciendo Jesús, si lo transportamos a este tiempo que vivimos, es: tomen su instrumento de tortura y de muerte para que mueras a ti y sígueme. O sea, imaginen hoy en día a un predicador famoso predicando a miles de gentes, como se ve por las redes sociales, solamente hablándoles, dándoles charlas motivacionales, pero no se ve que hable de compromiso. Imagínense a ese predicador y que le dijera a la gente: todos los que quieran seguir a Jesús,
tomen una silla eléctrica, o todos los que me quieran seguir a mí, tomen una silla eléctrica y síganme. ¿Quién lo iba a hacer? Diría la gente, no, pues este está loco, pues ¿quién lo va a seguir? Pero como si no fuera suficiente con lo que Jesús acababa de decir, él termina su predicación tocando los sentimientos y las emociones aún más fuerte. Mire lo que dice en Lucas ahí mismo en el verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie, ¿a qué dice? Dice algunas cosas. ¿Que no renuncie a qué? Que no renuncie a todo lo que posee. O sea, el modelo de mensaje de Jesús era renuncia a todo lo que tienes. Carga una cruz. Sacrifica el amor a tu familia. Y eso parece muy distinto a como se le dice hoy en la iglesia. Y lo digo con sarcasmo, ¿eh? Repite conmigo esta oración. A ver, ¿cuántos quieren entregar su vida a Jesús? Allá veo una mano, allá veo otra mano, allá veo otra, allá veo otra. Repita conmigo esta oración. Cierra tus ojitos para que no te distraigas. Invita a Jesús a venir a tu corazón, porque Él es un caballero y está tocando la puerta de tu corazón. Pobrecito, ábrele tu corazón, como si Jesús fuera un pordiosero, como si fuera un limosnero, y nosotros orgullosos pecadorzotes que no le queremos abrir, dándole más prioridad a la gente que a Jesús. Ábrele la puerta para que cene contigo. ¿Cómo hemos cambiado el modelo de Jesús? Por eso no hay convertidos en la iglesia. No hay muy pocos convertidos, mejor dicho. Muy pocos convertidos en la iglesia. ¿Pero por qué? Porque hemos cambiado el modelo. Hemos cambiado el mensaje. La gente falta a la iglesia cuando sabe que debe de congregarse por cualquier motivo. Porque no hay compromiso. No han entendido lo que significa seguir a Jesús. Es dejarlo todo, renunciar a todo lo que nos quiera distraer. Pero le damos más preferencia a otras cosas. Cuando podemos ofrecerle a Él un poco siquiera de nuestro tiempo, ni aún así queremos. Renuncia a todo lo que tienes. Pero ¿cómo hemos cambiado el modelo? Y viene todavía lo mejor. Agárrense aquí, aquí viene la parte interesante. En Marcos 10, vayan yéndose a Marcos, porque estamos viendo en todos los evangelios y lo vamos a estar viendo por semanas, desde ahorita se lo anticipo. Cómo el modelo de Jesús que Él nos enseñó está en los 4 evangelios, en Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Pero nosotros hemos cambiado el modelo de Jesús por predicar a un Dios que ama, un Dios de amor. Pero ¿dónde está el fuego consumidor de Dios? En Marcos 10 se aparece otro candidato que quería seguir a Jesús. Y era un hombre, joven, rico, inteligente, influyente. Era un potencial seguidor de Jesús. Y le pregunto, con esas características que tenía este hombre, ¿qué iglesia no quisiera tener uno de esos? Imagínese, rico, joven, inteligente, influyente. ¿Qué iglesia no quisiera tener un miembro así? Y mire cómo llegó a Jesús en Marcos 10, 17. Vayan a Marcos 10, 17. ¿Qué dice? Él para seguir su camino vino uno corriendo, y hincando de rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínese, con las características que acabamos de mencionar, rico, inteligente, y todavía llega corriendo y se hinca y le dice: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Sí, era un potencial seguidor de Jesús. Imagine otra vez que llegara un hombre hacia la iglesia
¿Qué creen ustedes que harían los pastores hoy en día si llegara un hombre así, con las características de este que acabamos de mencionar? No dejarían pasar esa oportunidad. Inmediatamente, a ver, hermano Guille, permítame por favor, que distrae a la gente. No dejarían pasar esa oportunidad. Inmediatamente le dirían a ese hombre con esas características, le dirían, levante la mano, repita por favor esta oración conmigo, firme su tarjeta de membresía de la iglesia, de la denominación, porque pensarían inmediatamente en todo lo que pueden hacer con un hombre como ese, con toda su influencia, con todo su prestigio. O sea, lo utilizarían como hoy se utiliza cuando un famoso se convierte, que inmediatamente lo traen. Yo me impresiono cuando un artista, un cantante que apenas, si es que se arrepintió, aceptó a Jesús hace una semana y ya lo traen predicando donde quiera, diciendo que es un cristiano verdadero, y lo único que vemos es vituperio al evangelio, porque no se les enseña compromiso. Ahora, en cambio Jesús, ¿qué hizo? Después de hacerle un pequeño examen de fe. Mire el examen que le hace Jesús, en el verso 18 al 21. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Quién? Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cualquiera se va con la finta. Imagínense con las cualidades que acabamos de mencionar y aparte le dice que todos los mandamientos lo ha guardado, dice, no, pues este de aquí es. Con este vamos a construir el templo, con este vamos a hacer esto, con este vamos a hacer aquello. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo algo importante. Jesús primero lo amó y luego lo amonestó. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando ¿qué? Tu cruz. Tomando tu cruz. Muy atentos aquí. Jesús le da en el talón de Aquiles. Y cualquiera hoy en día diría, pero ¿cómo Jesús desaprovechó esa oportunidad de tener a ese pez gordo en la iglesia? ¿Cómo? ¿Qué estaba pensando? Y escuchen esto, lo voy a decir con mucha responsabilidad, porque hermanos que están aquí se van a acordar. Pero el amor al dinero, que es la raíz de todos los males, como dice Pablo en 1 de Timoteo 6:10, ha corrompido tanto por la codicia que aún pastores, ministros, no les importa de dónde venga, que lo único que les importa es su protagonismo, edificar sus templos, que sean reconocidos. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí hay algunos hermanos que hace unos años, no recuerdo exactamente, nos acompañaron a una inauguración de un templo por allá por Juventino. Yo sé que ya están acordando. Que estaba todavía, no estaba terminado, pero grande. Hoy en día está muy hermoso y está muy grande, el día de hoy. Pero ¿quién creen que lo construyó ese templo? ¿Quién creen que lo construyó? Uno de los líderes de los malos que hoy está en la cárcel. La ambición, la codicia, la avaricia, la posición, hoy es más importante que la renuncia a uno mismo. Pero eso es exactamente la parte medular importante de la invitación de Jesús a seguirlo. Y está en todos los evangelios. ¿Qué implica el seguir a Jesús? ¿Qué implica el seguir a Jesús? A ver, ¿qué implica? Cuando Jesús, y aquí vamos a la otra parte, cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés a seguirlo, ¿qué les dijo? Vayan a Mateo. Les dije que íbamos a ver en todos los evangelios. Porque muchos dicen, no, es que eso está en el evangelio fulano. No, está en todos los evangelios. Los requisitos, el modelo que Jesús predicó está en todos los evangelios. ¿Qué dice Mateo 4, 19 y 20? Y les dijo,
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, ponga atención en la palabra esta, dejando al instante, en el momento, las redes, le siguieron. Dejando al instante. Ellos entendieron inmediatamente lo que significaba seguir a Jesús. Dice que al instante dejaron las redes y lo siguieron. No dijeron como aquellos de Lucas, de Señor, deja voy y me despido de mi familia, deja voy y entierro a mi padre. Ellos dejaron todo inmediatamente. Jesús los llamaba a dejar la comodidad, todo lo que les era conocido y natural. Los llamaba a abandonar sus carreras, sus oficios, y ahora los estaba llamando a reorientar el trabajo de todas sus vidas alrededor del discipulado de Jesús. Los planes de Jesús en ese momento se volvieron sus prioridades de ellos. Lo dejaron todo. Jesús los llamaba a abandonar sus posesiones. Dejen sus redes, sus barcas y síganme. Y no solo eso. Mire, lean ahí mismo en el 21 y 22. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Jacobo y Santiago. Jacobo y Santiago, perdón, es el mismo, y Juan. ¿Qué dice que hicieron? Dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Pero otra vez, le vuelvo a hacer la pregunta que le hice hace un momento. ¿Escuchamos ese modelo de predicación hoy en día? No, porque ofende. ¿Quién va a querer seguir a un Jesús que nos llama a renunciar a todo, incluso a nosotros mismos? Hoy la gente, o la mayoría de la gente, va a la iglesia para ver qué recibe en lugar de qué entregar, qué dar. Buscan seguridad y tranquilidad porque eso es lo que se les promete. Cuando lo que Jesús dice, que lo que nos espera, es lo contrario. Inseguridad y peligro. Los discípulos, los que seguían a Jesús, se entregaban sabiendo que tenían que dejar un mundo que premia al que se promociona a sí mismo. Ellos seguían a un maestro que les enseñaba a crucificarse ellos mismos, a tomar su cruz y seguirlo. Ahora, ¿y cómo acabaron todos ellos que lo siguieron? Muy diferente a como dicen hoy. Hoy vas a la iglesia y te prometen que si sigues a Jesús, tus problemas se van a solucionar, que Dios te va a bendecir en todo lo que hagas. Pero ¿cómo acabaron todos ellos? ¿Qué no hemos leído los evangelios? Todos, excepto Juan, perdieron sus vidas, fueron martirizados, asesinados por haber respondido a su invitación. Muy contrario a las predicaciones de hoy, donde se promete éxito, prosperidad y bienestar, donde se les enseñan solamente frases bonitas y clichés. Hoy estoy caído, pero mañana el Señor me va a levantar. Dios es mi refugio y Él me sostiene. Y puede sonar muy bonito, pero ¿qué del arrepentimiento? ¿Qué de humillarnos delante de Él? Como por ejemplo, ¿han escuchado esta frase? Uy, yo sé que sí. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermana? Y responden con un cliché muy conocido. Y no me digan en este rancho. Bendecida, prosperada y en victoria. ¿Lo han escuchado? No les dé pena. ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Cómo está, hermano, hermana? Bendecida. Y alzan el pecho como palomas. Bendecida, prosperada y en victoria. Mentiras.
Mentiras. ¿De dónde sacan esas frases? ¿Dónde están? ¿En qué versículo están? ¿Por qué no dice, no, hermano, estoy sufriendo, estoy muriendo a mi carne y estoy cargando mi cruz? Muy diferente. Pero es otro modelo que se predica. Es otro modelo. Pero para ir concluyendo, miren, ¿qué hay de nosotros los que estamos aquí? Ay, agárrense ahora sí, ¿eh? ¿Qué hay de nosotros los que estamos aquí? Pongámonos en los zapatos de todos estos ejemplos que acabamos de ver. Póngase en los zapatos de ellos. Si tú fueras el discípulo al que le dijo Jesús que dejara... ¡Ay, cuidado! Que dejara las redes. Es que se volteó ahí. La silla se dobló. Pónganle una doble, pónsela doble. Y en un lugar fijo. Ahora, pongan atención. No se distraigan, ¿eh? Para ir concluyendo, al cabo no le pasó nada. ¿Qué hay de nosotros los que estamos aquí con todos los ejemplos que acabamos de ver? Ponga mucha atención, ¿eh? Esto es lo que Dios quiere que nos llevemos en el corazón cada uno de nosotros. Y antes de decírselo, déjeme decirle algo. De ahora que estamos yendo al Cerezo 1000, esta última vez, se los compartí a unos hermanos hace un rato, me impactó porque ahora que fuimos Alfredo y yo, de los internos que están ahí, hay gente que de verdad tiene hambre, pero hay gente que ha vivido engañada toda su vida. Y hay mucha oposición, Y tenemos que orar por la gente que está ahí, que de verdad quiere pagar el precio. Incluso algunos de ellos dijeron, nosotros no nos importa lo que nos hagan. Ellos sabían a lo que se están exponiendo por escuchar el mensaje. Y a mí me impactó una frase que dijo Alfredo cuando salimos de ahí. Dijo, nosotros como quiera, nos vamos, pero ellos se quedan. Aunque también corremos peligro, porque indirectamente nos dijeron, no, ustedes también corren peligro, porque aquí es como un clan, como un cartel que se mueve adentro, y ellos pueden mandar que los maten a ustedes por andar interfiriendo en lo que se mueve aquí adentro. Pero eso nos va a asustar. Si no estás convencido de que tú ya no vives para ti, pues sí te va a asustar. Y vas a decir, no, hombre, de loco voy, yo no voy. Pero si tú estás entendiendo el precio, como estamos viendo, lo que Jesús exige, el modelo que Jesús enseña, pues lo vas a aceptar. Vuelvo a preguntarles, ¿qué hay de nosotros los que estamos aquí? Pongámonos en los zapatos de estos discípulos. Si tú fueras el discípulo al que le dijo Jesús que dejara sus redes, si tú fueras aquel discípulo al que le dijo que ni siquiera se despidiera de su familia, si tú fueras aquel al que le dijo Jesús que ni siquiera se despidiera de su familia, o que fueras aquel al que le dijo que renunciara a todo para seguirlo a él, si te dijera que, como al joven rico, que vendieras todo lo que tienes y lo siguieras, y podemos seguir, que vamos a seguir estudiando, todo lo que implicaba seguir a Jesús, nos daríamos cuenta que el modelo que hoy se predica en las iglesias es un modelo que no está en la Biblia, porque hemos perdido el modelo y lo hemos olvidado, el modelo de mensaje que Jesús enseñó, lo hemos acomodado a nosotros, del verdadero evangelio. Y aquí es donde nos enfrentamos a una peligrosa realidad, porque debemos renunciar personalmente a todo lo que tenemos como prioridad. Ponemos cualquier cosa como prioridad. Hermano, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Ay, es que me dolía la cabeza, por eso no. Ay, hermano, es que, ¿por qué no has escuchado los devocionales? Es que no tengo datos, pues vete hasta el ciber o vete donde haya wifi, pero haz lo que sea para alimentarte de la palabra. Pero a ver, dura 3 días, una semana sin comer alimento físico, a ver si los aguantas. Pero sí, porque ponemos otras prioridades. Ponemos a nuestra misma familia. Y podemos seguir mencionando cosas.
Debemos renunciar a todo lo que hemos puesto como prioridad para seguir a Jesús. Debemos amarlo de tal manera que nuestras relaciones más queridas en este mundo, que incluye el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, parezcan sin importancia. Y escuchen bien, es absolutamente posible que nos diga que vendamos todo y se lo demos a los pobres. Te lo puede pedir, pero la pregunta no es que te lo pida. ¿Estás dispuesto? ¿Qué sucede entonces? Que hoy en día ya no creemos este modelo de evangelio porque tenemos temor de lo que pudiera significar para nuestra vida. Y entonces le damos la interpretación a estos versículos que estudiamos hoy. Los humanizamos, los pasamos por la razón humana y los cambiamos. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de evangelio que se le dice a la gente hoy o que se le predica a la gente hoy? Jesús no nos diría que dejemos a nuestro Padre, y mucho menos que no lo enterremos o que no le digamos adiós a nuestra familia, que no nos despidamos de nuestra familia. No, Jesús no dijo literalmente que vendamos todo lo que tenemos y que se lo demos a los pobres. No, eso no dijo Jesús. No, Jesús no dijo que renunciemos a todo y que tomemos la cruz y que muramos. No es cierto. Lo que en realidad Jesús quiso decir, y queremos interpretar a Dios, la palabra se predica sola, no tratemos de cambiarla. Y ahí es donde debemos hacer una pausa, cuando escuchamos todo lo que es contrario a lo que Jesús enseñó, porque estamos cayendo en una tentación y muy peligrosa de tomar al Jesús de la Biblia y torcerlo, hasta tener una versión con la que nos sintamos más cómodos. Un Jesús agradable, un Jesús que nos tenga bendecidos, prosperados y en victoria. Aleluya. Y agárrense con esto. También lo digo con sarcasmo. Un Jesús que no sea capaz de pedirnos que renunciemos al materialismo y que le demos a los pobres. Un Jesús que no te va a decir que abandonemos nuestras relaciones más estrechas para que Él reciba la prioridad. Un Jesús, que si escuchamos esto, que ama al pecador, pero odia al pecado. La palabra de Dios dice que odia a los dos, al pecador y al pecado también. Pero hoy en día dicen, no, es que Jesús me ama así como soy. Mentira. Si eres un pecador, Jesús no te ama. ¿Cómo? Lo descubriremos para la siguiente semana. Solamente les doy como referencia una escritura del Antiguo Testamento, el Salmo 5. Léanlo en su casa, cuando dice que el Señor aborrece al pecador y al pecado también. Pero hoy en día escuchamos, Jesús me ama así, un Jesús que quiere evitarme toda clase de peligros, un Jesús que me dé lo que le pida, un Jesús que me sane, que me ayude, que me dé prosperidad, mientras yo vivo como yo quiero vivir. ¿De verdad es cierto eso? ¿Qué evangelio estamos escuchando? ¿Qué evangelio estamos escuchando? Y por último, mire, llévese esto en su corazón. ¿Nos hemos dado cuenta en realidad de lo que estamos haciendo? Yo hablo de los ministros principalmente, de los que Dios nos ha dado el privilegio de alimentar sus ovejas, porque las ovejas son de Él. Yo les tengo que decir lo que Él dice en su palabra, no darles otro tipo de alimento, sino el alimento que Él dice, porque aunque sea amargo, es su alimento. Es su alimento. Nos damos cuenta de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado moldeando a Jesús a nuestra imagen humana. Estamos perdiendo el modelo y lo estamos olvidando. Y estamos haciendo que Jesús se parezca más a nosotros que nosotros a Él.
porque ese Jesús es con el que nos sentimos más cómodos. Yo no quiero al Jesús que me confronte, yo quiero al Jesús que se parezca más a mí, que yo parecerme a Él. Y pongan mucha atención. ¿Cuál es el peligro con esto? El peligro es, ay Señor, que cuando nos reunimos en nuestros edificios o en nuestras congregaciones para adorarle a Él, para levantar nuestras manos en adoración, lo digo con mucho cuidado, es muy probable que no estemos adorando al Jesús de la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Es muy probable que no estemos adorando al Jesús de la Biblia, porque podemos estar adorándonos a nosotros mismos. Cuando Cristo llama a alguien, le pide que venga y que muera. Como Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora, basándonos en lo que dicen los evangelios, que vamos a seguir estudiando cada domingo, debemos de estar de acuerdo que un mal o un alto costo que está pagando la iglesia alrededor del mundo, incluyendo aquí, es la falta del discipulado, por no discipular a la gente, por no entrenar a la gente bien, por no decirle, mira, si el seguir a Cristo implica esto y esto y esto. No darle falsas esperanzas ni expectativas, sino hablarles con la verdad. Hablarles con la verdad. Pero la falta de discipulado, el costo que se paga es mayor. El precio es alto, imagínense, para la gente que no conoce a Cristo y que vive en un mundo donde los cristianos están escapando de la fe que lleva a que nos neguemos a nosotros mismos, porque nos estamos acomodando a una fe que nos permite la complacencia propia y a seguir viviendo como nos dé la gana, pensando que el día que tenga tiempo y voy a la iglesia, sana, sana, Cristo sana. Mentira, mentira. Si no hay un verdadero arrepentimiento y un verdadero nacimiento, nos vamos a ir al infierno. Si no seguimos el verdadero modelo de Jesús, jamás seremos discípulos. Serás un seguidor como las multitudes, pero nunca serás un hombre o una mujer de compromiso. Mientras los cristianos sigamos cambiando el modelo de Jesús y en lugar de entregar nuestras vidas para proclamar el reino de Dios, literalmente miles y miles de personas necesitadas del evangelio van a seguir en oscuridad. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Qué haremos? Últimas dos preguntas. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Recuperaremos el modelo de Jesús o lo seguiremos perdiendo y olvidando? ¿Qué haremos? La pregunta nos la debemos de hacer personalmente cada uno. ¿Qué haremos? Pónganse de pie. Yo de verdad espero de que la palabra nos confronte a cada uno de nosotros. Todos los que estamos aquí, la gran mayoría ya estamos para que fuéramos a predicar a todas partes, pero seguimos poniendo los mismos pretextos de antes. Los mismos pretextos, dejándonos llevar por, no, es que estoy ocupado, no tengo tiempo. Decimos que lo amamos a Dios, pero en realidad con nuestros hechos lo negamos, como dice Pablo, con nuestro estilo de vida. Pero es tiempo de que tomemos una decisión. Yo la verdad, ahora que estamos yendo para allá, de verdad yo estoy viendo otro nivel que se requiere de compromiso el estar ahí, el predicar ahí. Yo ya lo había hecho, pero hace años. Pero ahora es diferente porque la maldad va creciendo.
el diablo está engañando más y más sutilmente. Pero lo triste es de que lo está haciendo desde la iglesia, desde adentro, teniendo multitudes, gente que lo sigue solamente para que le prometan algo. Porque hoy son oradores, ya no son predicadores. Hoy ya no se les dice sermón, charla. Y ya no es de la palabra, es motivacional. Todos los días se sana la gente, se les promete que Dios los va a sanar, que Dios los va a prosperar, que Dios los va a bendecir, pero a ninguno se le dice el nivel de compromiso que conlleva el seguir a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? La palabra de Dios es muy clara. Solo hay dos caminos. El hombre es nada sin Cristo. El Señor, su alma está muerta sin el Salvador. Pero en la cruz mi Cristo murió para dar vida al pecador. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Sí, Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, que volvamos a ese modelo perdido y olvidado que tú predicaste, Señor, y tenemos el ejemplo en los evangelios, Señor. Que volvamos a reestudiar tu vida, Señor, la manera en que tú, Señor, predicaste mientras estuviste en la tierra. El mundo es un lugar donde no hay paz, guerras, envidias. Ahí encontrarás, pero en Cristo hay mucho amor. Si tú le aceptas, salvo serás. Solo hay dos caminos aquí, el de la muerte o el de la cruz. Si tú aceptas el de la cruz, tendrás vida eterna, amor y luz. Tendrás vida eterna.
amor y luz. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Que volvamos al modelo, Señor. Esa es nuestra oración. A ese modelo que hemos perdido y que hemos olvidado, Señor. Porque el verdadero cristianismo, Señor, es la renuncia a nosotros mismos, Señor. Que lo podamos entender, Señor. Y que cada día esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Para vivir esta vida sabiendo que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, Señor. Que nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor, contigo. Que no nos apeguemos, Señor, a lo efímero, a lo pasajero, sino a lo eterno, Señor, a lo que tiene valor. Hoy te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por las peticiones, así como está.